Espíritu de gracia, mira lo que ha hecho Dios. Que nos reunimos aquí en la oración, de acuerdo a lo que el devocional hablaba, me confirmaba esta palabra. Esta es una palabra que quizá muy pocas veces las va a escuchar usted en las iglesias, porque esta palabra no solamente confronta al pueblo de Dios, sino que confronta al siervo de Dios. Pero es una palabra que viene del corazón de Dios. Quizá, como dice hombre, la mayoría de mis hermanas dicen, la libramos. Pero está hablando a hombres y a mujeres. Está hablando a pastores y a líderes. Está hablando a todo siervo que trabaja en la casa de Dios. Y si usted esta mañana me pone atención, va a entender muchas cosas. Yo no le voy a hablar nada que no se pueda probar con la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo una era impía. Estamos viviendo una era donde el anticristo se está levantando con todo su poder. Este próximo miércoles los cristianos celebramos la reforma, la separación. Pero el miércoles también los enemigos del reino celebran el cumpleaños de Satanás. Y quizá muchas veces usted piensa que esa fiesta pagana no tiene consecuencias, pero sí tiene consecuencias, mi hermano. No se deje desviar por las corrientes del mundo. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y no permita, Señor, que de mi boca salga nada, Señor, que no venga respaldado por tu bendita palabra. Es una palabra dura, pero es una palabra verdadera, Señor. Y mi responsabilidad como siervo tuyo es enseñar a tu pueblo. Yo no estoy aquí, Señor, para agradar al pueblo. Estoy aquí para agradarte a ti, porque tendré que rendir cuentas un día delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que los años previos al regreso de Cristo serán muy difíciles. Aleluya. La impiedad seguirá aumentando por la continua rebelión del hombre contra el Señor. Aún en nuestra sociedad podemos ver que la oposición a Cristo está creciendo. Y muchos pecados que alguna vez fueron condenados están ganando aceptación en el mundo de hoy. Hay muchos pecados que antes eran un escándalo y ahora los vemos muy normales. Es la nueva época, es la nueva era. ¿Qué tanto es tantito? Aleluya. Y mucha gente ha aceptado la mentira de Satanás de que podemos vivir sin el Señor y aún así encontrar felicidad, prosperidad y paz. Mire, el diablo tentó a Eva a creer que podía encontrar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y hace lo mismo con nosotros en la actualidad. En la segunda carta a Timoteo se enumera cómo será esto antes del regreso de Cristo. Primeramente, el amor a sí mismo. ¡Aleluya! El egocentrismo
que significa dar prioridad a lo que nos beneficia, y el egoísmo, querer conservar lo que tenemos, serán desenfrenados. Y la humanidad se va a empezar a desviar, porque el anticristo ya está en el mundo. Él ya está haciendo su trabajo. ¿Qué está haciendo? Entonces nosotros vamos a hacer el de nosotros. Él ya está haciendo su trabajo. Ahora usted y yo vamos a hacer el de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Cristo de la gloria. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Que el Señor tenga misericordia. Miren, este mundo, en esta era que usted y yo estamos viviendo, ya estamos viendo todo lo que dice la palabra de Dios que habrá de venir. Y esto nos llama a hacer conciencia de que la venida de Cristo está cerca. Otro punto importante que veremos, que sería el punto número 2, el amor al dinero. ¡Aleluya! La adquisición de riquezas para alimentar los placeres, proporcionar seguridad o ganar posesiones será un fuerte motivador. Dios dijo que el dinero no es malo, que lo malo es el amor al dinero. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aleluya. Y qué tremendo, mi hermano, cuando en lugar de doblar rodilla a Dios y pedir perdón por cualquier cosa que hayamos o estemos haciendo, nos encerramos en nosotros mismos. Número 3, dígalo conmigo, la arrogancia. No, pónganse de acuerdo, diga arrogancia. Aleluya. Mire, el orgullo hizo que Satanás fuera expulsado del cielo e impide que las personas se sometan a la autoridad de Dios. La arrogancia que destruye las relaciones, además de otros aspectos de la vida, impregnará la sociedad de hoy en día. Y la Biblia también describe otras características de esa era, entre ellas las conductas abusivas, las actitudes despiadadas y sobre todo la falta de dominio propio. La Biblia es muy clara cuando dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Diga conmigo, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero debemos de recordar el contexto. Si no puedo administrar mi casa, la casa de Dios tampoco podré. En otras palabras, mi querido hermano, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra propia casa. En esta era impía que se manifestará antes de la venida de Cristo, podemos ver gente queriendo mandar en la vida de otros, aconsejando la vida de otros, cuando no han podido siquiera administrar su propia casa, su propia familia, su propio matrimonio. Esa es una mentira del diablo. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Pero voy a poner de una manera más sencilla. Yo me quisiera parar ahí en la puerta al terminar el servicio y darle $1,000 a cada uno de ustedes que están aquí. Pero no se los puedo dar porque no los tengo. Aleluya. Entonces tú no puedes dar lo que tú no tienes.
Y es fácil ver semejanzas entre la sociedad moderna y la descripción de la Biblia de los años previos a la segunda venida de Cristo. Y mire, aunque desalentadoras, estas señales proféticas son precursoras del día en que Cristo regresará para poner las cosas en orden. ¡Qué tremendo! Un día Él va a venir a poner las cosas en orden. Y nuestra esperanza es descansar en sus promesas, no en las circunstancias. No dejes que ninguna voz te desvíe de lo que Dios tiene para ti. Donde Dios te ha plantado, tú plántate en Dios. Y vas a ver su bendición. Recuerda que Dios es un Dios de orden. No es un Dios que permite todo lo que nosotros queramos. Dios es un Dios ordenado. Y cuando la venida de Cristo esté cerca, se hará más palpable el espíritu del anticristo. Yo sé que en las iglesias muy poco se habla de esto, porque la gente se asusta. Usted diga, yo no me asusto, porque yo pertenezco al cartel de Cristo. ¡Aleluya! Por eso no me asusto, porque estoy bajo las órdenes del comandante supremo que se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Pero vamos a ver el espíritu del anticristo. Ahora, ¿cuál es el significado de anticristo? Personaje que según San Juan se manifestará antes de la segunda venida de Jesús y que personifica el mal y es enemigo de Jesús y de su iglesia. Anticristo significa contra o en lugar de Cristo. Desde el principio de la humanidad, el anticristo, Satanás, el diablo, el chamuco, Lucifer, o como decía Lupita, el chanclas. Así le decía Lupita Ríos, el chanclas. Quiso revelarse en el cielo. Hubo un grupito de ángeles que le empezaron a decir que él era más poderoso que Dios, que él sabía más que Dios. Y empezó a revelarse en el cielo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6 dice de la siguiente manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice el Señor, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Mire, en la iglesia la palabra anticristo suele evocar al profetizado líder de los últimos tiempos. La Biblia dice que vendrá con gran poderío, que confundirá a su pueblo con señales y prodigios, haciendo milagros, sanando cánceres, sanando esto, sanando lo otro, devolviendo riquezas, porque es un espíritu de engaño.
Ahora, la Biblia se refiere a un espíritu de anticristo, en otras palabras, fuerzas demoníacas opuestas a la verdad. Y los ejemplos incluyen falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otro ejemplo es la influencia negativa del mundo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, el apóstol Juan exhortó a sus lectores a enfrentarse a los enemigos de la fe mediante el uso de principios bíblicos, sobre todo para evaluar sus palabras y sus acciones. Todo aquello que te digan que Dios me dijo y que esto y que el otro y que aquello, si no tiene un respaldo bíblico, son mentiras del diablo. Estamos viviendo en una era iluminada, o al menos la gente cree que lo estamos. Entre más luces, más humo, más ruido, piensan que hay más unción. Aleluya. En las discotecas hay mucho humo y hay muchas luces y no hay unción. Mentira. Donde el Espíritu de Dios está, mi querido hermano, hay libertad, no libertinaje. ¿Usted cree que si yo me bajo aquí corriendo y empiezo a correr alrededor de la iglesia y digo que todos me correten porque traigo la unción del Espíritu Santo, ¿es de Dios? Claro que no. Es mentira del diablo. Estamos viviendo una era, mi querido hermano, donde cualquier persona con una opinión y una plataforma es bienvenida a compartir su versión de la verdad. Y aquí la única verdad es la palabra de Dios. No hay otra verdad. Y corta hacia adentro y corta hacia afuera. Y le doy un coscorrón a usted y me da un coscorrón a mí. Aleluya. Nuestra versión debe de ser la que proviene de la palabra de Dios. Una versión donde tanto se hable de prosperidad, de amor, pero también que se hable de pecado, que se hable de arrepentimiento, que se hable de la segunda venida de Cristo. Tenemos que entender algo, que nuestras acciones tienen consecuencias. Que un día tendremos que rendir cuentas, tanto por lo bueno como por lo malo que hicimos. La gran comisión de Dios es ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ayer que salí con los Gediones por la Elizabeth, se me quedaban viendo ellos a mí, yo me los quedaba viendo a ellos, porque topamos a varios pastores por la Elizabeth también repartiendo trataditos. Y les dije: no crean que andamos haciendo algo sobrenatural. Andamos haciendo solamente lo que Dios nos mandó a hacer. Quizá un día, y iba a decir el apóstol Carlos, no, Pastor Carlos y Monseñor Abel allá sentado, y su servidor, que soy un simple siervo, lleguemos ante la presencia de Dios y le diga: nos hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello. Y el Señor nos diga: siervos inútiles, lo que tenían que hacer, hicieron. Cristo de la gloria. La gran comisión de Dios es ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y este propósito es para ganar almas para su reino, mi querido hermano. No es para sacar almas del reino de Dios. Es para ganar almas para su reino.
Las que ya están en el reino ya están ganadas. Bueno, quizá no todas. Pero ahí es donde se manifiesta el espíritu del anticristo. Mensajes falsos provienen de lugares que no esperábamos, como el mundo de los negocios, la industria del entretenimiento o los medios de comunicación. Los medios de comunicación son buenos si usted y yo le damos la proyección correcta. Pueden ser una plataforma para alcanzar personas para Cristo, pero también pueden ser una plataforma para desviar personas del camino de Dios. Desgraciadamente, en esta era impía, mucha gente los usa para desviar, desanimar las almas del camino de Dios. Y de eso usted y yo tendremos que pagar consecuencias. Y podríamos pensar que quizá estos medios están separados de nuestra fe. Pero así como nuestras creencias afectan cada aspecto de nuestro ser, un poco de veneno inyectado en nuestra vida profesional o en nuestras actividades de ocio pueden contaminar otras áreas de nuestra vida. Nosotros mismos nos desanimamos. Dígame, desanimo. Aleluya. Pues tenga cuidado, porque Dios se va a encargar de animarlo. Y quizá la animada que nos dé el Señor no nos va a gustar. Los creyentes, por tanto, deben de estar conscientes del tipo de información que dejan entrar en sus mentes. Necesitamos discernimiento para poder ver más allá de la elocuencia y el carisma de un orador y sobre todo ser capaces de evaluar el mensaje. No se deje llevar por oradores que venden milagros. Hello. La rosa milagrosa. El pañuelo ungido. Pedazos de corbata con milagros de cierta cantidad de dinero. Tráiganme unas tijeras porque voy a empezar a vender pedazos de corbata a $1,000 por sanidad interior. ¿Quién quiere? Nadie. ¿Tú quieres, Burbante? Pues tráiganme las tijeras. Toda la corbata la doy por $100, hombre. Mentira del diablo, mi hermano. Aquí el único que hace milagros, aquí el único que sana, aquí el único que restaura se llama Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Reconocemos una actitud de anticristo solo si tenemos un corazón lleno de la palabra de Dios, con el cual comparamos las enseñanzas falsas. Por eso debemos de tener mucho cuidado con quién invitamos a nuestras congregaciones a impartir la palabra de Dios. Mire, los cajeros de un banco saben cuando les llega un billete falso, porque han memorizado los detalles del dinero real. Solamente al tocarlo, a usted le pueden dar a lo mejor uno de 100 falsos y ni cuánto se da. Y que ponlo en la luz y que mira al águila y que toma agua. No sabemos. Pero los que trabajan de cajeros en el banco, nomás al tocarlo, se dan cuenta que el billete es falso. De la misma manera, los creyentes con un conocimiento bíblico sólido reconocerán y descartarán un mensaje de anticristo que llegue a sus oídos, sobre todo algo que no venga del corazón de Dios. Tú puedes ver, palpar y comprender cuando te habla una persona que tiene un alma herida, un espíritu de amargura, en otras palabras, que aparenta solamente tener a Cristo en su corazón. Cuando el alma está herida, la palabra de Dios dice que lo que sale de nuestra boca habla de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón.
Pero donde esté el amor de Dios no hay temor, no hay rencor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Ahora, ¿cómo podemos descubrir a esos falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas? La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 lo dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aleluya. Yo acabo de ver por ahí, y no le voy a decir quién lo publicó porque aquí está, pero alguien que puso a un pastor con una unción sobrenatural de Dios que se llama la unción de la cachetada. ¿Lo vio? ¿Alguien lo vio? ¿Ya lo vio, hermana? Y la gente pasa aquí al frente, riácate la zona cachetada y caen en el suelo bien ungidos. Mentira del diablo, mi hermano. Yo te he puesto que si viene mi hermano Félix y le doy una cachetada, va y me sienta ya de un guamazo. Aleluya, qué unción y qué 8 cuartos. Y se están levantando infinidad de cosas, mi hermano. ¿Por qué? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. La unción de Dios, ni usted, ni yo, ni nadie la puede comprar. Porque esa viene del Todopoderoso. Y Dios dice en su palabra que Él deshace lo que es para levantar lo que no es. Pero quizá creemos eso, que entre más tracalada y más unción, mentira del diablo. La unción está en la palabra de Dios. La unción está en cómo está tu corazón. La unción está de la manera que tú vives. Porque de acuerdo a cómo vives, es de acuerdo a cómo tú recibes. Mire, yo digo con mucho respeto lo que dijo la hermana Eva aquí, que todo le salió bien. Y no es por presumirle, pero por lógica yo sabía que todo estaba bien. Y no porque tenía una unción muy poderosa, no, sino simplemente porque he visto las horas de oración que ella ha dedicado en las mañanas para clamar al Padre Celestial. Entonces Dios no va en contra de su palabra y Él dice que Él no es deudor de nadie, que Él no le queda deber nada a nadie. Y yo, pues, tiene que tanto orar, tiene que salir bien. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos pidemos a Dios, pero sin creerle a Dios? Quizá usted no se da cuenta, pero hay fuerzas celestiales demoníacas tratando de destruir el reino de Dios. Quizá usted no se da cuenta de todo, pero yo hablo con la mayoría de los pastores de este pueblo. Y veo lo que está sucediendo en cada lugar. Donde se le busca el Espíritu de Dios, en verdad, tiene que haber problemas. Porque el enemigo tiene que estar muy enojado. Pero si todo está muy reluciente, muy iluminado, muy bonito, mucho brinco, mucho salto,
el diablo está contento, ahí no se mete. ¿Para qué se mete? Se va a meter en donde él ve que hay 4 o 5 hermanitos o hermanitas orando y clamando a Dios. Señor, que tu gloria caiga. Donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad, mi hermano. Y muchos de ustedes van a ver la gloria de Dios. Si tú crees, Dios te va a devolver tu salud completamente, mi hermano. Lo va a hacer Dios. No pienses que lo voy a hacer yo, porque nunca vas a sanar. Piensa que va a ser el Todopoderoso y Él te va a sanar. Aleluya, denle un aplauso a Dios. La gente piensa que quienes hablan de Dios deben también servir al Señor y a los mejores intereses de su pueblo. Ojalá esto fuera siempre cierto. Pero las abundantes advertencias de los engañadores que entran a la iglesia son tan relevantes hoy como cuando los escritores del Nuevo Testamento las redactaron. Había en un pueblo, en una aldea, 2 hombres que tenían muchas ganancias, porque con ellos andaba una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Cobraban una lana y la muchacha adivinaba. Pero cuando vio a los apóstoles que entraron caminando, cuando venía el Señor Jesús, ella empezó a seguirlo y a gritar: Hijo de David, Hijo del Altísimo, y a glorificar su nombre. Y volteó y le dijo: espíritu de adivinación, deja este cuerpo. Y los hombres se enojaron, lo acusaron en la sinagoga, porque su fuente de trabajo se había agotado. Ellos querían que ella siguiera adivinando. Aquí el único que no tiene necesidad de adivinar nada, porque todo lo sabe, se llama el Señor Jesús. Póngase pilas, porque Él sabe lo que usted está pensando ahorita. Él ya vio que mi esposa con sus ojos me dice: ¿te la estás bañando? En caso de que usted piense que estoy exagerando sobre todo este problema que hay hoy en día, permítame señalarle las palabras de Cristo, Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Advirtió que muchos afirmarían falsamente que Dios los envió. Muchas veces alguien viene y te dice: hermano, hermana, Dios me dijo. Si Dios te quisiera decir, te decía a ti primero. ¿Cómo? En medio de tu oración. ¿Cómo? En medio de tu comunión. ¿Cómo? En medio de tu devoción a Dios. Pero hay muchas palabras proféticas de los mismos hermanos de la iglesia que son porque cenaron mucho antes de acostarse y en la noche el Señor les habló según ellos. Cristo no estaba hablando solo de la iglesia primitiva. Él advirtió que muchos afirmarían falsamente que Dios los envió. Su advertencia fue dirigida también a las generaciones venideras, en particular a las que vendrán en los últimos días. ¿Qué estamos viviendo usted y yo? Los últimos días. El apóstol Pedro ofrece una prueba útil para evaluar los maestros y predicadores de la palabra de Dios. Mire,
Estas cosas son palpables para que usted reconozca un falso maestro. Número 1, el engañador intenta manipular a sus creyentes. Hello, qué silencio. Usa solamente medias verdades. En otras palabras, aplica de la Biblia solamente lo que se ajusta a él. Número 2, muchos falsos maestros tendrán problemas morales. Te dan problemas con su familia, con su matrimonio. Número 3, la mayoría de ellos serán también codiciosos y materialistas. Serán primero ellos y después la obra de Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos ver más allá del camuflaje, la astucia y el carisma de un falso líder? Llenando nuestra mente con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y sobre todo seguir el consejo del salmista. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando la palabra de Dios la empiezas a guardar en tu corazón, quizá a veces quieres hacer algo malo, pero el Espíritu de Dios no te deja. Yo siempre te he dicho toda mi vida que yo nunca te predico lo que yo no he vivido. No me digas qué cosas son malas, porque las malas todas las hice, todas me las sé, y las buenas todas las estoy tratando de hacer. En mis inicios, allá por el año 95, recién convertido, recuerdo que un día me enojé con la dueña de mis quincenas. Soy humano. ¿Usted no se enoja? ¿Ustedes no se enojan con su esposa o su esposo? ¿Puro luna de miel? ¿Puro honeymoon? Tenemos que ser prudentes. Y me enojé con ella, recién convertido, y me arranqué para Matamoros. Dije, ahorita voy y me siento en el Garcías y me aviento unos highballs tipo Caterpillar. ¿Sabe cuál es el highball Caterpillar? El que viene doble, bien amarillo. Y ahí se me sale hasta el chamuco que me metió mi esposa. Bueno, yo le dije lo que me pasó a mí, yo no sé qué le pasó a usted. Pero al llegar al puente, no sé si la escuché, la sentí o la discerní una voz que me decía, ¿a dónde vas? Y me acuerdo como si fuera ahorita, porque me fui para la casa de mi hermana, le sacaba y era la mía. Y ese espíritu que yo escuché no me dejó cruzar el puente. Porque me dijo, pues ¿no dijiste que me habías aceptado en tu corazón? ¿No dijiste un día en el altar que me ibas a servir? ¿No dijiste en el altar que entregabas tu vida a mí? Hello. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos cantado con todo nuestro corazón, haz de mí lo que tú quieras hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Y luego como que patinamos. Y luego como que se nos olvida. Porque las luces del mundo, mi querido hermano, nos siguen atrayendo. Quizá al escuchar esta palabra, esta mañana tú dices, yo ya no voy a ir a esa iglesia porque el pastor habló del diablo.
Es más preferible que sepas que el diablo todavía anda suelto y anda vivo, a que digas que no sabías. Indudablemente, mi hermano, Dios quiere bendecir a cada uno de ustedes. ¿Quién? ¿Quién? Dios. ¿Estás esperando que el pastor Carlos o Burbante o Abel o yo te bendigamos? Pues sí te bendecimos de palabra. Pero la bendición viene de Dios. Ahora, no quiero que se confunda, mi hermano. Porque el pueblo de Dios, desde los principios de la humanidad, era muy fácil de confundirse. El puro hecho de que Moisés subió al monte Sinaí y se tardó unas cuantas horas allá orando a Dios y hablando con Dios. Dios estaba muy ocupado. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Con su dedo en la piedra escribiendo los 10 mandamientos que el pueblo tenía que respetar. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? No oigo. Pero antes de hacer eso, ¿qué hizo? Se desanimó. Ya me desanimé. A mí me hace que ese pastor nomás no. Por eso ni el día del pastor le celebramos para que se le quite. Hello. Y el pueblo se desanimó. ¿Y sabe qué hizo Dios ahí arriba? Le dijo: voy a raer toda esa generación perversa de la tierra. Y Moisés dobló rodilla. Dijo: Padre, que no digan que es cierto que lo saqué de Egipto para morir en este desierto. ¿Y sabe qué? Dios los perdonó. ¿Qué hizo? Ponga atención a esto. Pero dijo: nadie de esta generación entrará en la tierra prometida. El día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Cada vez que el Señor allá en su trono de gloria se enoja y dice: bueno, este pueblo que no entiende. Los demás pueblos no, mi hermano, el de espíritu de gracia. Vamos a aclarar puntos. No sea que vaya a ir usted a decir a otra iglesia que lo que yo dije. Este pueblo no entiende. Déjame mandarle las plagas que mandé a Egipto. Aleluya. Todavía hay alguien allá que se postra delante de él y dice: Padre, que mi sacrificio no haya sido en vano. Todavía el Señor Jesús se postra y sus sienes, sus manos empiezan a sangrar, diciendo: Padre, que mi sacrificio no haya sido en vano. Espérate un poquito, ellos todavía vendrán. Y de lo que estoy 100% seguro, es más 100% no, 100.9% seguro, es que Dios quiere bendecir a cada uno de ustedes. Pero tienen que recordar la gran comisión de Cristo: ganar almas para su reino, no sacar almas de su reino. ¿Y sabe qué? Yo sigo creyendo por fe, hasta que Dios lo permita, que la obra es de Él. El que sostiene la obra es de Él. ¿Y cómo la va a sostener la obra? Bendiciendo a muchos de nosotros de una manera sobrenatural para que podamos sostener la obra. No te dejes engañar, no te muevas por emociones. Dios está contigo en el lugar que Él te llamó. Y recuerda que la venida de Cristo está cerca. Las emociones son pasajeras, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Este es el último domingo del mes.
¿Cuánto hace que yo estaba aquí predicando un domingo diciendo que era año de un nuevo comienzo, año de un nuevo principio? Pues ya estamos terminando el año. Ya estamos terminando el año y con un nuevo comienzo. La palabra de Dios, mi hermano, es la palabra de Dios. Aquí estamos ya, terminando el año. Y años irán, y años vendrán, años irán, años vendrán, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Prepárate para recibir una gran bendición de Dios. No te dejes mover por emociones. En todo lo que tú hagas, hazlo por convicción a Cristo. Hoy es el día, mi hermano, que tú nuevamente reafirmes tu compromiso con Dios. Recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si Dios te ha dicho que Él te va a bendecir, esta mañana te dice que Él no te ha traído aquí para volver atrás, sino para poseer esa tierra que Él prometió para tu vida. Para prometerse esas finanzas en abundancia, para prometerte esa salud abundante, para prometerte ese matrimonio restaurado. ¡Aleluya! Pero tú tienes que creerlo. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Seguimos orando esta mañana o esta tarde ya casi por la familia Cantú, que me reportan que necesitan oración por toda la familia. Hay muchas cosas que usted y yo no entendemos, pero el Señor sí las entiende. ¿Y sabe qué? Dios te va a dar la victoria en tu vida. Y si esta mañana tú crees que Dios te va a dar la victoria en tu vida, Dios lo va a hacer. Vamos a adorar a Dios, hermano. Vamos a orar a Dios. Si usted siente en su corazón venir al altar de Dios y decirle: Señor, quizá yo he pensado que mi problema es muy grande, pero en tus manos, al pie de tu cruz, no es nada. Deje que el Espíritu de Dios le ministre. Deje que el Espíritu de Dios le traiga convicción. Nunca es tarde para rendirse nuevamente a Cristo y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Te adoramos, Señor, te adoramos, aleluya. Te damos gracias esta tarde, pidiéndote que tú guardes a cada uno de tus hijos en el hueco de tu mano. Que tú, por medio de tu Espíritu, des a cada uno de tus hijos un espíritu de discernimiento, que puedan reconocer lo que viene de ti y lo que viene del mundo. Padre, bendice a cada familia de esta iglesia. Dales ánimo para que puedan seguir adelante. Estamos aquí porque tú nos has llamado. Ahora lleva a tu pueblo en paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con cada uno de tus hijos. Y el pueblo de Dios dice: denle un fuerte aplauso a Dios.